porque vamos a hablar junto a Diana Vega acerca... El manejo del dolor en odontología. El manejo del dolor, ajá. Así Muy es, bien. Keru, ¿cómo estás? Toma asiento por allá, no importa que te cruces por ahí. Queremos darle la bienvenida a nuestra especialista Diana Vega, que se encuentra junto a nosotros y vamos a tratar de esto, del manejo del dolor en la odontología. Mi querida Do, cuéntenos un poquito sobre este tema, porque en realidad no estamos bastante claros y queremos que usted nos explique para poder desarrollarlo. Bienvenida. Buenos días, bueno, muchas gracias por la invitación. Es agradable para mí estar aquí y conversar con usted sobre este tema. El dolor al odontólogo lo tenemos, y el miedo sobre todo, todos creo, todo el mundo se muere del miedo en odontología. Desde chiquititos de ese trauma, ¿no? Exacto, exacto. Entonces lo que tenemos que hacer siempre es manejar, tenemos varias maneras de manejar este miedo, este mito que tenemos, ¿no? El dolor en sí, ya ir al odontólogo es un poco incómodo, un poco molesto. Entonces, ¿qué se suele hacer? Primero, el estándar del dolor entre pacientes es muy diferente, ¿ya? ¿Cómo lo manejamos? Primero con técnicas de socialización con los niños, que nos pierdan el dolor, que nos sepan a nosotros conocer, generar una confianza. Y ahí poder entrar lo que es a técnicas un poco agresivas, como son las anestesias, técnicas de anestesia. Cuando uno dice técnica de anestesia, lo primero que se le viene a la mente es la aguja. Inyección, que le da pinchazo. miedo el dolor del pinchazo de la aguja, y eso es... Ahora hay otros métodos como sprays y cosas así que pueden hacer. Actualmente se ha desarrollado tanto en medicamentos que ahora hay la anestesia tópica. Como tú dices, es un spray, un gelcito que va a ir en la encía. Eso va a impedir que tú sientas el pinchazo, ¿ya? La aguja que nosotros utilizamos tiene un calibre súper delgadito del grosor de nuestro cabello. Entonces súper delgadito y no te produce ningún dolor. ¿Qué es lo que en realidad nos duele cuando nos colocan la anestesia? Es el cambio de temperatura. El anestésico está en una temperatura diferente a la de nuestro cuerpo. Más fría. Exacto. Entonces lo que nos hace a nosotros sentir el dolor. ¿Cómo controlamos esto? Calentamos el anestésico, sea como en agüita caliente o frotando con las manitos, y eso hace que muchas veces no sintamos ni siquiera la colocación de la anestesia. Y el pinchazo. Mi querida Diana, cortándole un poquito y cambiando el tema, había escuchado yo que también es muy importante, sobre todo a algunos dentistas, no les gusta adormecer o anestesiar a los pacientes, sobre todo con caries, porque el dolor también es como una base de saber que ellos no pueden pasar más allá de lo que están haciendo, limpiando la caries, porque a veces dicen, ya le está doliendo, ya estoy entrando al nervio, entonces significa que ya tengo que parar. A veces cuando uno está adormecido y todo, ellos se pueden ir de lado, pueden quizás lastimar al paciente. Por eso hay que unos pacientes, sobre todo en el tema de las caries, no les gusta anestesiar, porque el dolor también es un reflejo de hasta dónde pueden ir, hasta dónde no pueden ir. Bueno, eso te puedo conversar que son técnicas diferentes para cada quien, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros generalmente hacemos? Para evitar este tipo de complicaciones, son exámenes complementarios, radiografías. Si nosotros ya vemos que en la radiografía está una caries muy profunda, y a veces es inevitable el tratamiento de endodoncia. Pero es un sufrimiento tenaz. A mí personalmente me parece un poco cruel someterle al paciente a un dolor constante de retirar la caries, si es que tenemos la anestesia y es, o sea, confortable para el paciente y para nosotros poder trabajar con tranquilidad. Claro. Ya es solo cuestión de la técnica. De ahí, por otro lado, dentro de este mismo tema se puede enfocar cómo desarrollarlo después. ¿Qué es lo que sucede después de tal vez una carie profunda que sí, en ese momento tal vez con anestesia no vamos a sentir, pero después sí vamos a sentir alguna molestia? ¿También tiene que ver dentro de? Sí. Después, por ejemplo, viene el control, como se llama, postoperatorio. Operatorio porque después de que nosotros hacemos los tratamientos, ¿ya? Generalmente cuando son tratamientos, como tú me dices, largos, complicados, que en realidad nos van a nosotros a dar complicaciones posteriores de dolor, se trabaja con analgésicos, ¿ya? Los tejidos de la boquita son tan nobles que ellos ceden al dolor en unos 3, máximo 4 días. Entonces no es una medicación súper larga, sino es para 3 días, y hay muchos cuerpos que evolucionan de tal manera que en unos 2 días ya no necesitan nada de medicación. ¿Y qué hacemos cuando tenemos los dolores previos de ir al dentista? Quizás ya estoy sufriendo en la noche, me coge un dolor y todo. ¿Qué podemos hacer con esos dolores que podemos sentir en las muelas, de los dientes, que realmente son insoportables? Puede llegar a doler la cabeza y se vuelve un dolor que realmente no puedes dormir ni nada. ¿Qué podemos hacer antes de ir a visitar al médico? Pero si tú ya tienes un cuadro realmente, lo primordial es, por ejemplo, casero,
no dormir completamente horizontal. Cuando tú duermes completamente horizontal, haces que la sangre llegue a tu cabeza y aumenta la presión. Exacto. Entonces ponemos unas 2 o 3 almohaditas un poquito en la parte de atrás, hacemos que la presión disminuya. Y de ahí podemos tomarnos cualquier analgésico de venta libre, pero solo uno. ¿Cómo? Sí, solo uno, hasta poder controlar, ir al odontólogo y saber exactamente qué es lo que nos está pasando para darle un control. Nada más. Básicamente eso. Muchísimas gracias a nuestra especialista por estar junto a nosotros el día de hoy, y es lo que siempre recomendamos. Por supuesto, la doctora nos contaba qué es lo que podemos hacer si en este momento estamos sintiendo un dolor, pero siempre nosotros lo que recomendamos es asistir al especialista. Muchas veces tomamos cualquier cantidad de pastillas para evitar ese dolor, pero no sabemos todo lo que podemos estar tapando con esas medicinas. Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros.